A todos. Vamos a dar inicio a la clase. Em, este día vamos a dejar de lado un poco la parte de la API, que es con lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, y vamos a hablar un poco acerca de, digamos, como una introducción al proceso de diseño de aplicaciones, principalmente aplicaciones móviles. Yo les mencionaba en la clase que el objetivo de la API es que pueda compartir recursos o pueda compartir datos con diferentes aplicaciones de terceros. Fueron creadas principalmente para que, digamos, yo tengo mi aplicación creada en Python, creada con una base de datos PostgreSQL, eh, que probablemente esté alojada en servidores en la nube y necesito compartir información con otra aplicación que está creada pues en plataformas diferentes. Puede ser una aplicación móvil, puede ser un sistema creado, por ejemplo, en Java y que necesite en alguna medida compartir información con el sistema que nosotros estamos manejando. Entonces, para evitar o para, digamos, no causar conflictos entre las diferentes plataformas de desarrollo, es que se han creado estos elementos que se le conoce como API REST, con las cuales yo puedo compartir información a través de, por supuesto, el protocolo HTTP o HTTPS y que no necesito por ningún motivo conocer cuál es la infraestructura en la que se ha sido creada la aplicación original. O sea, puede estar en el otro lado del servidor, puede estar un PHP, puede estar un Python, puede estar un Java, puede estar un lenguaje C, un C Sharp, cualquier otro lenguaje de programación. Puede haber una base de datos SQL Server, un MongoDB, puede haber un Cassandra, puede existir un SQL Server, puede existir un Oracle dentro de las bases de datos. O sea, puede haber una diversidad de infraestructura del otro lado que al final de cuentas a nosotros no nos interesa cómo ha sido creado. Básicamente nos interesa nada más saber cómo vamos a tener acceso a la API, cómo es que vamos a obtener información y cómo es que nosotros le vamos a enviar datos también a esa API. En la clase anterior, bueno, en las clases anteriores aprendimos a crear una API, principalmente haciendo un proceso de validación en base a token. Yo les decía de que en el caso de PHP ya no podemos hacer procesos de validación a través de variables de sesión como lo aprendimos en el ciclo pasado, sino que debemos de buscar otro método de autenticación distinto para que los usuarios puedan solicitar información de la API y que esta información esté relacionada o esté vinculada con el usuario que se logueó para solicitar esos datos o para conservar esos datos. Entonces, para eso se utiliza ese método que es el método de autenticación en base a tokens. Así que vimos un algoritmo que permitía, en este caso, validar un usuario y contraseña y en base a eso generar un token que es el que le permite, en ese caso, solicitar la información. Y vimos de igual manera el proceso para poder tanto recuperar datos completos o recuperar un solo registro o agregar un registro o eliminar o editar un registro de una tabla que se llama noticias para nosotros, pero todo esto, por supuesto, a través de la API. Ahí se crearon las diferentes entradas y con esas entradas, bueno, se le llaman de hecho entradas a las URL con las cuales nosotros trabajamos. Por ejemplo, la entrada que decía borrar, que le pusimos delete, noticias delete, por ejemplo, noticias add, noticias edit o noticias get all. Cada una de esas son entradas al API que nos permiten en este caso obtener valores. Entonces, eso ya está listo para que pueda ser consumido. Y la idea ahora es darles un ejemplo de cómo podríamos echar a andar una aplicación haciendo uso de estos elementos. Podemos hacerlo de varias maneras. Podríamos utilizar en este caso una aplicación Android, que es lo que vimos el ciclo pasado, seguir utilizando, bueno, no hace un año más o menos, más de un año, seguir utilizando Android Studio, en este caso, crear una aplicación móvil que nos permita obtener información y crear todos los elementos que consideramos ahí. Pero quiero darles la pauta para que ustedes más adelante se puedan seguir especializando en otro tipo de elementos muy interesantes, eh, principalmente para la parte de la creación de aplicaciones móviles. Y pues vamos a hablar de ese tema en esta clase y vamos a tratar de preparar nuestra computadora con nuestra primera versión de la aplicación.
Uno de los problemas que tenemos cuando creamos aplicaciones móviles, bueno, hoy en día tenemos una mayor facilidad porque solo son dos plataformas que están por el momento dominando el mercado. Actualmente el mercado está dominado por dispositivos Android con su sistema operativo Android y está dominado por los dispositivos iPhone con su sistema operativo iOS. Entonces, normalmente nosotros cuando diseñamos una aplicación móvil vamos a trabajar para aplicaciones Android y para aplicaciones iOS. Tendríamos que diseñar dos tipos de aplicaciones. Por ahí va surgiendo, por ejemplo, la nueva tienda que son las de los teléfonos Huawei. Estos teléfonos Huawei también están creando su propio entorno, como ya no están vinculados directamente con Google, a no ser que más adelante vuelvan a tener una relación, también se está creando una nueva tienda y en teoría ustedes pueden publicar también sus aplicaciones dentro del entorno de desarrollo de Huawei. Igual se pueden generar como desarrolladores. Si en el futuro esto llegara a progresar, entonces tendríamos tres plataformas. Tendríamos Android, tendríamos iOS y tendríamos el entorno de Huawei. Entonces, qué es lo que sucede actualmente? Que digamos el costo de desarrollo es muchísimo más alto cuando tenemos que diseñar aplicaciones para ambos entornos. Principalmente porque tenemos que aprender, en el caso de Android, debemos de aprender ya sea Java o debemos de aprender Kotlin, que es el lenguaje de programación eh, digamos que el lenguaje de programación con el cual se están diseñando las aplicaciones móviles para Android actualmente, aplicaciones móviles nativas para Android. Y en el caso de Mac, tenemos que aprender a utilizar o tenemos que aprender a programar en Objective-C o, o Swift, que es el otro lenguaje de programación con el cual se diseñan las aplicaciones móviles nativas para ellos. Entonces, hay dos escenarios. Entonces, si un cliente me pide una aplicación, yo debo de pensar en que debo de diseñar esta aplicación para ambos entornos. Hace años era todavía más complicado porque existía Windows Phone, existían los BlackBerry y existían, bueno, otras marcas. Estaba Symbian, que era otro sistema operativo. Entonces uno tenía que diseñar aplicaciones para todos los entornos que existían si quería que se empezara a popularizar. Pero hoy, como les digo, está polarizado ese entorno. Está polarizado tanto en iOS y en Android. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con ese tipo de aplicaciones y ahorrarnos un poco de tiempo de desarrollo? Y quiero mencionar algo importante. No significa que las aplicaciones nativas van a desaparecer. Por el contrario, en la actualidad están más potenciadas el diseño de aplicaciones nativas que lo que vamos a ver en este tema, principalmente porque hay ciertos elementos que proporcionan mayor rendimiento o funcionan muchísimo mejor creándolas como aplicaciones nativas. Pero existen, por ejemplo, aplicaciones que sí podría ser que nosotros las necesitemos crear, que no necesariamente necesitan tantos recursos, no son tan complicadas y que nos podemos ahorrar tiempo de desarrollo. Eh, nos podemos ahorrar tiempo de desarrollo. Y el tema que vamos a hablar en este momento es, en este caso, de aplicaciones híbridas. Por ahí les voy a dejar un link. Bueno, hay una gran cantidad de sitios en Internet que hablan acerca del tema. Yo solamente quiero que hablemos así, a grosso modo, que tengamos como un esquema general de cómo funciona y los tipos de tecnologías que podemos utilizar. Pero las aplicaciones se le conocen como aplicaciones híbridas. En este caso, las aplicaciones híbridas tienen ciertas ventajas y lógicamente algunas desventajas y existe una gran cantidad de frameworks que podemos utilizar para poder realizar esto. En el caso de las aplicaciones híbridas, la ventaja que tenemos es que la mayoría de frameworks que trabajan con este tipo de librerías básicamente son frameworks que utilizan como lenguaje de programación JavaScript, como digamos, la parte del diseño lo hacen con HTML y CSS. Así que si ya sabemos JavaScript, si ya sabemos muy bien HTML y ya sabemos muy bien CSS, es muy probable que no nos cueste acomodarnos al uso de este tipo de frameworks. Lógicamente, esos frameworks
Esos frameworks, pues, cada uno tiene sus características esenciales y dependiendo del tipo de cosas que nosotros querramos hacer, así debemos de adecuarnos. ¿Qué son las aplicaciones híbridas? Bueno, sabemos de que una de las cosas muy interesantes que existen en la actualidad son las aplicaciones móviles. Hay una gran cantidad de aplicaciones que existen en cada una de las tiendas, tanto en iOS como en Android. Eh, y se descargan a diario. Así que probablemente en el mundo cuando nosotros las descargamos ni siquiera sabemos si son híbridas o nativas. Se le llaman híbridas porque estas aplicaciones, a diferencia de las nativas, que son las que han sido creadas en Java y que han sido creadas en Kotlin, o las aplicaciones en iOS que han sido creadas en Object-C o que han sido creadas en Switch, en este caso, estas son capaces de funcionar en diferentes sistemas operativos. En otras palabras, una aplicación híbrida, yo puedo crearla y puedo correr esa misma aplicación híbrida tanto en un teléfono iPhone como en un teléfono Android. Y lo único que tengo que hacer nada más es compilarla, compilar esa aplicación. Aquí hay algunos ejemplos, Android, iOS y Windows Phone. Windows Phone ya no está, bueno, probablemente sí anden por ahí algunos teléfonos en el mercado, pero ya no es como una competencia. Lo que tenemos que ver acá es, en este caso, Android e iOS. La idea es de que yo pueda crear una sola aplicación y esta aplicación se compile para cualquiera de las plataformas. La mayoría de ellas lo que hacen es que, por ejemplo, incrustan dentro de mi aplicación móvil, incrustan un control que es como un navegador. Entonces, ese navegador es el que al final de cuentas despliega como mi código HTML y JavaScript y a través del navegador yo puedo tener acceso a algunos, bueno, a los componentes del hardware. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, una aplicación web, el problema que tenemos es que esa aplicación web solamente corre dentro del navegador y yo no puedo tener acceso. En el caso de las aplicaciones, eh, es más complicado tener acceso, por ejemplo, al GPS, tener acceso a la parte de la cámara, tener acceso al almacenamiento de la del dispositivo, tener acceso a el giroscopio, creo que se llama, y otros elementos o otros componentes de hardware que tienen los teléfonos. Es un poquito más complicado, pero cuando lo hacemos con aplicaciones nativas, como son aplicaciones que corren directamente en el sistema, estos pueden tener de manera muchísimo más fácil acceso a ubicación, acceso a la brújula, por ejemplo, acceso a la cámara, acceso a la memoria, entre otras cosas. Entonces, las aplicaciones híbridas básicamente son eso, son aplicaciones creadas en HTML, JavaScript y CSS que corren incrustadas dentro de un navegador y que al final de cuentas pueden tener acceso a esos elementos de hardware. Esa es la idea principal. Las aplicaciones nativas, por su lado, dice, son aquellas que solo funcionan en un único sistema operativo y se diferencian de las aplicaciones híbridas por eso. Por lo tanto, esas apps son dependientes del 100% de la plataforma en la cual es nativa. Pero, ¿cómo hacemos para crear las aplicaciones híbridas? ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? Para eso, pues vamos a utilizar diferentes frameworks derivados principalmente de JavaScript que nos van a permitir diseñar esas aplicaciones y posteriormente poderlas compilar. Los frameworks son capas de abstracción que se adaptan a la vista de la web y posteriormente son adaptadas al dispositivo móvil. Así, por ejemplo, una app web podría verse como una app móvil cuando es usada dentro de una tableta o dentro de un teléfono inteligente. De esa manera, los frameworks permiten que las aplicaciones híbridas, que son app webs, puedan visualizarse como app móviles. Y aquí están algunos de los frameworks más utilizados. Hay muchos en el mercado, pero digamos que con estos vamos a más o menos hablar de qué se trata. Uno de ellos es Ionic. Ionic es un framework que, según eso, es uno de los más potentes y versátiles del mercado, posee su propio IDE de desarrollo y permite acoplarse a los frameworks bastante utilizados. Ionic, si ustedes entran y quieren empezar a trabajar con aplicaciones híbridas, podría ser una buena alternativa para empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones. Si hacemos, por ejemplo, un clic acá, este nos redirige directamente hacia la página oficial de Ionic. Aquí se encuentra Ionic y desde aquí nosotros podríamos empezar a trabajar. Aquí nos dice con qué framework, vean que ya está funcionando con Vue.js, así que si sabemos un poco de Vue.js podemos empezar a trabajar con este
poderoso framework. Hace que la vida sea muchísimo más fácil. Aquí les dice algunas ventajas con respecto a las velocidades con las que corren las aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, trabaja sobre Angular, eso es muy importante, debemos de aprender un poco de Angular. De hecho, trabaja un poco sobre React y utiliza tecnología Vue.js. Así que cualquiera de estos puede sernos útil para diseñar este tipo de aplicaciones. Por debajo de él se encuentra JavaScript, así que lo más importante es aprender un poco acerca de JavaScript. Ese es uno de los elementos con los cuales podemos trabajar, Ionic. El otro es React Native. React Native es un framework desarrollado por Facebook. De hecho, las aplicaciones, el mismo Facebook corre sobre un framework web que se llama React. Y React Native es un framework que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones móviles. Tiene una tremenda potencia que ha sido utilizada para crear aplicaciones, las aplicaciones híbridas más conocidas en el mercado. Quiero mencionar que en teoría, en el caso de React Native, al final de cuentas, lo que hacemos es crear una aplicación eh, nativa. Lo que se compila al final de cuentas es como una aplicación nativa, pero que de manera interna crea como un enlace entre los elementos nativos y el código JavaScript que uno va creando. Así que en teoría es un poquito más rápido. Si queremos conocer un poco acerca de la documentación oficial de React Native, pues solamente abrimos esta pestaña y nos vamos a ir directamente hacia la parte del sitio. Aquí ya nos aparece React Native, la documentación específica. Ya vamos a ver todo esto que aparece acá, un poco acerca de cómo funciona la parte del código. Aquí dice que podemos desarrollar aplicaciones nativas para cualquiera. Aquí nos explica más o menos cómo funcionan los elementos, que eso es un poco de lo que vamos a hablar cuando ya estemos trabajando en la plataforma, en algunos ejemplos. Es fácil de depurar. También vamos a ver un poco acerca de cómo funciona esa parte. Y bueno, aquí están algunas de las comunidades que están hechas dentro de este framework. Aquí están los más conocidos, Uber Eats, si alguno ha utilizado. Hugo creo que está creado, si no me equivoco, sobre React Native, así que pueden tomarlo como un claro ejemplo de las aplicaciones que se pueden crear. Como les mencionaba, ¿qué ventajas tenemos con respecto a React Native? Es que simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es crear la aplicación, posteriormente hacer el proceso de compilación y va a correr en cualquiera de las plataformas. Y el otro que está es PhoneGap. Este PhoneGap o Apache todavía se utiliza. De hecho, es uno de los frameworks que en su momento fue como el pionero para la creación de aplicaciones híbridas. Este sí, exclusivamente lo que hace es incrustar un navegador dentro de la aplicación y básicamente lo que muestra es un sitio web o una página web creada con HTML, CSS y JavaScript. Y así es como funciona. De igual manera, si quieren ver un poco acerca de este proyecto, se llama de hecho Apache Córdoba. Aquí se encuentra la página oficial, dice Apache Córdoba, diseño de aplicaciones móviles con HTML, CSS y JavaScript. Aquí aparece las plataformas para las cuales podemos desarrollar, que en este caso sería Android, iOS y Windows Phone. Aunque como les mencionaba, Windows Phone ya no estaba. Aquí está el proceso para poderlos crear. Realmente es muy simple. Si ustedes crean una aplicación en PhoneGap, lo que tienen que hacer es pensar en HTML, pensar en CSS y pues de ahí en adelante se hace todo. Pero yo en este caso quiero que utilicemos React Native porque tiene elementos muchísimo más potentes que Córdoba. Y está uno que se llama jQuery Móvil, que este también es un framework que ya está desfasado de igual manera. De hecho, cuando ustedes publican una aplicación en la tienda y esta lleva jQuery, les genera algunos conflictos, principalmente porque las versiones tienen algunos agujeros de seguridad que han sido detectados principalmente por las tiendas. Así que, pues estas sí no se las recomiendo mucho. Crearía yo que las opciones más viables en este momento es utilizar Ionic o utilizar React Native si quieren aprender a diseñar aplicaciones móviles. Realmente bien simple en cualquiera de los dos casos, es bien simple empezar a trabajar con eso.
¿Cuáles son las ventajas de que utilicemos aplicaciones móviles con respecto a las aplicaciones nativas? Uno, que el desarrollo es más ágil y sencillo, por lo tanto es más económico, en el sentido de que nosotros vamos a crear un solo código, vamos a trabajar sobre un solo código y luego lo único que tenemos que hacer es compilarlo y ya lo tenemos listo para aplicaciones iOS y para aplicaciones iOS y para aplicaciones Android. Ahora, esto, por la experiencia que nosotros tenemos en la empresa, no es 100% cierto, ¿ok? El que nosotros creemos una aplicación para Android y que exactamente igual la compilemos para iOS no es exactamente cierto. ¿En qué sentido? Cuando creamos aplicaciones con funcionalidades muy especiales y con librerías muy especiales, es muy probable que no encontremos o que la aplicación no funcione exactamente igual en ambos lados. Cuando eso sucede es donde, digamos, empieza la parte complicada de crear, de trabajar con este tipo de frameworks, porque yo sí ya tengo que ir a tocar el código nativo y hacer adaptaciones para que lo que me funcionó en Android también me funcione exactamente igual en iOS. Y tengo que ir a tocar el código fuente en ambos lados probablemente para agregar cierta funcionalidad. En algunas ocasiones, la comunidad, en el caso de React Native, tiene una comunidad muy grande. En muchas ocasiones, la comunidad es la que se encarga de realizar esas adecuaciones. Si tenemos suerte y la funcionalidad que nosotros requerimos ya está desarrollada en algún complemento, pues lo único que tenemos que hacer es implementarla. Pero si no, pues tendríamos que irnos a tocar el código fuente y modificarlo. En el caso de Android, pues tendríamos que ir a revisar Kotlin o tendríamos que ir a revisar Java para ver qué cosas le podemos adaptar. Pero en teoría, por ejemplo, una aplicación, así como la que nosotros vamos a hacer en este momento, que va a tener un login y que me va a mostrar en pantalla un listado de las noticias, pues eso no requiere mayores complementos y debería funcionar en ambos lados de manera similar. Así que, como les digo, para aplicaciones que no son tan complicadas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, queremos hacer una tienda parecida a la de Amazon, que pueda tener pasarelas de pago. Muchas veces todos los procesos se hacen a través de las APIs, así que es muy probable que nos requiera que hagamos procesos tan complejos. Si queremos hacer una aplicación similar a la de Hugo, por ejemplo, podría ser que nos funcione muy bien si utilizamos aplicaciones híbridas. Sus actualizaciones son más fáciles de desarrollar e implementar. O sea, si en el caso, por ejemplo, sucede de que el cliente nos pide algún tipo de modificación, pues es muchísimo más fácil de implementarlo porque modifico el código fuente y automáticamente lo puedo publicar en ambas tiendas. Un mismo código se puede utilizar en los dos sistemas, que es lo que yo les mencionaba, y no se requiere de permisos externos para distribuir la app en las tiendas online. Realmente, bueno, el proceso de distribución de una aplicación requiere ciertos procedimientos. Por ejemplo, en el caso de publicar una aplicación en la Play Store, se debe de comprar una licencia. La licencia para Google vale $25, si no me equivoco, y es una licencia de por vida. O sea, yo compro una vez la licencia y puedo publicar las aplicaciones que yo desee y puedo hacerlo de por vida. Voy a tener acceso de por vida. En el caso de iOS es un poquito más complicado porque yo eh, debo de adquirir una licencia y esa es anual. La licencia actualmente vale $99, creo que sí, $99 es lo que vale la licencia y se tiene que estar renovando anualmente. De hecho, diseñar aplicaciones para iOS es un poquito más caro. Y si ustedes están renovando su licencia, pues igual pueden estar publicando todas las aplicaciones que consideren necesarias. Mucha gente prefiere diseñar aplicaciones para iOS, para iPhone, por el hecho de que, digamos, el público es un poco más selecto. O sea, los teléfonos son de gama alta, todos. Entonces, eh, digamos que para la gente, si yo publico una aplicación que me cuesta 99 centavos, me la puedan pagar sin ningún problema. En cambio, para Android, como que todas las aplicaciones son gratuitas y el modelo de negocio tiene que estar enfocado en publicidad o en algún otro tipo de método para adquirir algún tipo de ingresos. Así que, por eso.
Permite abordar a un mercado de usuarios mucho más amplio, lo que yo les mencionaba. Si yo solo sé diseñar aplicaciones móviles para Android y un cliente me quiere contratar para diseñar una aplicación y yo le digo, mire, pues yo solamente puedo hacerla para Android y él la necesita en ambas plataformas, lógicamente no me va a contratar. Entonces, tengo que dominar ambas tecnologías, ¿ok? Debo de dominar o debo de ser capaz de ofrecerle a los clientes diseño de aplicaciones móviles para ambos sistemas operativos. Ahora, una cosa importante que quiero recalcar es que si quiero diseñar aplicaciones móviles para iOS, obligatoriamente debo de comprar una Mac. Debemos de trabajar sobre una Mac. Mm, Existen maneras de poder instalar el sistema operativo iOS en una PC normal, el famoso Hackintosh, pero no es recomendable. O sea, la mejor manera, la manera más segura y la manera más fiable es comprar una Mac. Y ustedes saben que las Mac pues no son baratas, son un poquito más caras que las PCs normales. Pero tengo que comprar una Mac. La ventaja es que si tienen una Mac, pueden diseñar aplicaciones tanto para Android como para iOS. ¿Okay? Con una Mac ya tienen para ambos sistemas operativos. Mientras que si solamente tienen una máquina con Windows, pues solamente pueden diseñar para Android. Eh, de hecho, por ejemplo, mi computadora, mi Mac, la compré por necesidad. Yo trabajaba originalmente solo con Windows o Linux, pero en algún momento clientes me empezaron a solicitar aplicaciones móviles para iOS y pues obligatoriamente tuve que adquirir una de estas máquinas para poder ofrecer el servicio. Entonces, sí que digamos que estamos obligados a hacer eso. Pero realmente valen la pena, las Macs son muy buenas. ¿Qué ventajas tenemos o qué desventajas tenemos con las aplicaciones híbridas con respecto a las nativas? Una es que no aprovechan de manera tan natural las capacidades del hardware, aunque con la potencia de los dispositivos de hoy en día, esta diferencia casi resulta imperceptible. O sea, tener acceso a la ubicación, hoy lo podemos hacer incluso desde el navegador. Ustedes pueden pedirle al navegador que les dé permisos a través de una aplicación web, que le dé permisos a ubicación, que le dé permisos a la cámara, entre otras cosas. Eso ya es posible a través del navegador. Por lo tanto, también es posible a través de las aplicaciones híbridas. Pero como los elementos van cambiando mucho, entonces a veces es un poquito más complicado con el proceso de actualización de las librerías. Mientras que si lo hacemos en aplicaciones nativas, pues el proceso es mucho más fluido. El segmento que prefiere dispositivos Android ronda el 80% del mercado total. Parte de esto puede preferir solo aplicaciones nativas de este sistema. Aunque en la tienda, pues no va a diferenciar si es una nativa o una híbrida. Realmente cuando ustedes la instalan, solo que sean programadores o que sepan de tecnología van a poder diferenciar si es nativa o es híbrida. De lo contrario, un usuario normal pues no va a saber al final de cuentas. En cierto caso, las exigencias son tan específicas de un dispositivo en particular que puede hacer que las apps híbridas corran algo lentas o pesadas. Que esa es una de las quejas que tiene la comunidad, que las aplicaciones, el rendimiento que tienen las aplicaciones híbridas con respecto a las aplicaciones nativas es mucho más lento. O sea, es diferente. Entonces, por ahí podría ser que podría variar. Pero, sin embargo, eh, si la aplicación, como les mencionaba, no es tan compleja, pues no se requiere. Y una cosa muy importante es que si, por ejemplo, la aplicación es creada para un proceso específico, es mejor hacerlo nativa. Imagínense que tengo que conectar un dispositivo al teléfono, se me ocurre una tarjeta, un lector de tarjeta de códigos de código de barra que se conecte a través de Bluetooth al teléfono y yo tengo que leer esa información, se me ocurre, podría necesitar que la funcionalidad se haga a través de aplicaciones híbridas y no a través, perdón, de aplicaciones nativas y no a través de aplicaciones híbridas. Pero en general para el resto sí podría ser bien. Ejemplo de aplicaciones híbridas, Facebook, su aplicación de Facebook, del Messenger o del Facebook que utilizan en sus teléfonos móviles, es creada lógicamente en React Native, porque de hecho Facebook es el creador de ese framework original, así que utiliza esa parte. Evernote, si alguien ha utilizado Evernote, Instagram, por supuesto, WhatsApp, que todos utilizan, Twitter también está creado en React Native y Uber. Hay algunas aplicaciones de estas que a la fecha han tenido que migrar
de aplicaciones reactivas o con React Native a aplicaciones híbridas cuando se dieron cuenta que algunos componentes no funcionaban de manera adecuada. Pero la mayoría de ellas siguen funcionando ahí. La mayoría de ellas siempre están en ese lugar. Bien, esa es básicamente una introducción a las aplicaciones híbridas. Me gustaría que empezaran a explorar el tema, por eso es que lo vamos a ver en esta parte de acá, para que tengan una idea más adelante de cómo van a funcionar. Les voy a mandar yo un link en la plataforma, de hecho, ustedes ponen install React Native en Windows 10, ahí les va a dar, generalmente, por ejemplo, tienen un link de React Native que es la documentación específica de Microsoft, en donde ustedes pueden instalar React Native. Aquí les dice qué es lo que tienen que instalar. Visual Studio Code es el que vamos a utilizar como editor. También se encuentra Android Studio, eso es importante, deben de considerar si van a diseñar aplicaciones móviles para Android, hay que instalar Android Studio. Y alguien me va a decir, pero entonces, ¿por qué voy a instalar Android Studio? Si voy a trabajar, se supone, en JavaScript y voy a crear una aplicación que no necesariamente es nativa. Lo que sucede es que vamos a instalar Android Studio porque necesitamos trabajar con los emuladores. Necesitamos, al final de cuentas, compilar la aplicación. Ya les voy a enseñar más adelante cómo es que se generan las carpetas y van a notar que, de hecho, se crea una carpeta para Android. Entonces, esta carpeta compilada es la que yo al final de cuentas necesito publicar en las tiendas. Entonces necesito instalar Android Studio para que posteriormente yo pueda publicar las aplicaciones. Necesito instalar Java, eh, el JDK de Java, o el SDK de Java, perdón, para que pueda funcionar sin ningún problema y pueda descargar las librerías. Y aquí, al final de cuentas, necesito también instalar Node.js. Node.js es un manejador de paquetes. O sea, Node.js es un software que me permite, por ejemplo, instalar aplicaciones. Es algo parecido a lo que nosotros vemos en Linux cuando necesitamos instalar componentes, que usamos un apt espacio gets en el caso de Linux, y le ponemos el nombre del paquete. Entonces, este Node.js es como un contenedor de paquetes que me permite posteriormente instalar todo lo que yo necesite. Así que es importante que tengamos instalado en este caso Node.js para que pueda funcionar. Y aquí ya nos dice que podamos cómo crear un proyecto con Expo CLI, que este Expo CLI es una herramienta que nos sirve para crear aplicaciones con React Native y probarlas y depurarlas incluso en línea. Pero en nuestro caso, yo no recomiendo que utilicemos este Expo para hacer ese proceso. Nosotros la vamos a crear y la vamos a probar de manera local. Así que probablemente yo les voy a dar, creo que este era el link. Eh, Aquí les dice que instalen Visual Studio Code, que instalen Node.js, que instalen el JDK, que instalen Python, instalen Android Studio y todos los elementos. Es necesario crear un teléfono emulado para que pueda funcionar. Y ya después de eso empezamos a trabajar con React Native. Ya les empiezo a decir cómo trabajar con el proceso de creación de proyecto. En mi caso, voy a crear yo el primer proyecto. Como esto ustedes lo van a hacer en su computadora, traten de instalarlo y traten de ir siguiendo los pasos para que puedan realizar la prueba. Si tienen algún inconveniente, igual me escriben para ver qué podemos solventar. Pero en mi caso, pues yo voy a crear acá la aplicación con la que vamos a trabajar. Yo ya tengo todo instalado en esta computadora y pues lógicamente vamos a usar la parte de la consola. Primero, antes de empezar, hay puedo ver en ese caso la versión de Node.js que tengo creada. Si le pongo Node-B, en este caso yo ya lo tengo actualizado, que es la versión 15.12.0. Hay un software que se llama NPM, que es el Node Package Manager, que es el que se utiliza para realizar los procesos de instalación de cada una de las librerías o paquetes que vayamos a utilizar. Ese dice que es la versión 7.3 y hay también un NPX, que es
también para administrar paquetes, que también tengo instalada la versión 7.3. Entonces, todo eso ya lo tengo instalado en mi computadora. Lo primero que debemos de hacer, yo por aquí tengo una carpeta. Lo primero que debemos de hacer es crear un directorio, una carpeta donde yo voy a alojar la estructura de mi aplicación. En ese caso, pues yo voy a crear acá uno que se llame Noticias Unicaes. Le vamos a poner Unicaes. Noticias Unicaes. Y después voy a entrar a esa carpeta. Y estando en esta carpeta, aquí sí ya puedo utilizar el comando. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo poner npx react-name y ponerle init y luego el nombre de la aplicación que voy a crear. O simplemente puedo quitar por el momento npx y ponerle react name, la palabra init y el nombre del proyecto. Aquí cabe mencionar que sí debo de especificar cómo se va a llamar el proyecto con el cual vamos a empezar a trabajar. Yo le voy a poner a mi proyecto, por el momento le voy a poner noticias. Entonces, al darle enter, él automáticamente va a empezar a buscar una serie de librerías y las va a descargar a mi proyecto de manera automática y me va a crear toda la estructura necesaria con la cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Esto, pues, aquí sí obligatoriamente van a necesitar internet. Algunas veces creo que descargan los videos y ven las clases en su computadora sin estar conectados, pero para realizar este proceso de instalación, pues sí necesitan tener internet. Así que, bueno, al inicio pónganselo para que pueda funcionar. Incluso cada vez que necesitemos instalar alguna librería, pues vamos a tener que revisar, tener que conectarnos a internet para que funcione. Vean que son varias cosas las que él de manera interna instala. Muchos se quejan, por ejemplo, que un Hola Mundo creado en ReactNames pesa exageradamente un montón. Ya van a ver más adelante cuánto pesa la carpeta. Pesa realmente un montón para crear un simple Hola Mundo. Pero consideremos de que esta aplicación que vamos a crear va a correr en ambos sistemas operativos y necesita muchas librerías que van a hacer el proceso de transformación. Aquí ya dice que se instaló, necesita o requiere instalar este CocoaPods, que son unas dependencias que se utilizan para que corra, en ese caso, en iOS. De hecho, me está dando un error con la parte de CocoaPods y me dice cómo debe de funcionar. Pero eso lo vamos a resolver más adelante. Ahorita lo que quiero ver o lo que quiero que vean es que ya se instaló, creó una carpeta justamente que se llama Noticias, que es el nombre de la aplicación que yo le puse acá. Y en esa carpeta, primero vamos a ver cuánto pesa. Voy a poner un -sh noticias. Y vean que pesa 246 megabytes. Eso es lo que pesa esa carpeta. O sea, la aplicación que ahorita tenemos, nada más con la estructura y todas sus librerías, actualmente pesa 246 megabytes. Conforme nosotros vayamos agregando nuevas librerías y vayamos construyendo nuestra aplicación, esto va a empezar a crecer. Pero entremos a la carpeta. Entramos a la carpeta. Aquí van a notar que se crearon una serie de carpetas acá. Se creó un app.js que lo vamos a analizar más adelante. Se creó un Android, perdón. Se creó un app JSON. Se creó un Babel, un index.js. Y vean que aquí hay un iOS y un Android en ambos lados. Entremos en ese caso a la parte de Android. Si entro a la parte de Android, vean que aquí los elementos creados son muy similares a los que nosotros hemos visto en clases, perdón, en la parte de Android. Lo vamos a correr para que podamos ver cómo funciona. Vamos a ver aquí. Aquí básicamente ya tenemos la plantilla creada. Yo puedo visualizar cómo se vería esa aplicación. Para hacerlo, pues solamente le ponemos react-name room-android. Si la quiero correr en iOS, pues le pongo react-name run-iOS y ya la puedo correr en un dispositivo emulado en
en la computadora, que sería en este caso un iPhone o un iPad. Pero en mi caso, pues yo lo voy a poner ahorita en Android, que lo compila muchísimo más rápido. Entonces, si le damos Enter, ahí va a empezar a hacer un proceso de compilación. Vamos a esperar un momentito. Corre internamente un software que se llama Metro. Este software que ustedes ven acá de esta pantalla que se acaba de activar es justamente el encargado de compilar y ejecutar la aplicación. Me corre el emulador. Esto ya tiene que estar instalado, por eso es importante que Android Studio y el emulador esté creado para que pueda funcionar. Aquí en la parte inferior está compilando todavía. Esto que ustedes ven acá es realmente el resultado final, pero es la prueba que yo hice anteriormente. Pero si observan en la parte inferior todavía sigue compilando. Voy a quitar esto para que vean que no hay todavía nada. Creo que se recuerdan cuando estábamos diseñando aplicaciones móviles que este proceso ocupa muchísimos recursos. Diseñar aplicaciones móviles para Android o para iOS se requiere una computadora muy buena. Si tienen los recursos, si ustedes quieren dedicarse a diseñar aplicaciones móviles y tienen los recursos, yo les recomendaría que adquieran una Mac. Pueden comprar una Mac no necesariamente nueva, puede ser usada, que esté más o menos reciente, que va a ser muchísimo más útil al momento de diseñar aplicaciones móviles. El sistema operativo es más optimizado, el hardware es mucho más optimizado, entonces corren las aplicaciones muchísimo más rápido. Vean que aquí ya la está compilando. Aquí me dice que ya está ejecutando un index.js, que ya vamos a analizar qué es lo que contiene. Y aquí en la parte interna, pues ya está corriendo esa información. Vamos a esperar a que se actualice. Este proceso para ellos es un poquito más largo, se tarda un poquito más de tiempo porque tiene que compilarlo para las librerías que vimos hace rato que se llamaba CocoaPod. Entonces por eso está un poquito más. Por eso voy a poner la demostración en Android, pero quiero que al final de la demostración la podamos correr en iOS para que ustedes vean que la misma aplicación la tenemos en un sistema operativo y la tenemos en el otro. Ahí automáticamente vean que aquí ya está descargándose y se está ejecutando. Y aquí tenemos, dice Welcome to React Native. Ya aparece la aplicación que acabamos de visualizar. Este nada más es una plantilla, lógicamente no tiene, no tiene todos los elementos necesarios. O sea, a partir de aquí nosotros lo vamos a modificar. Pero lo que quiero que vean es que acabamos de crear una aplicación móvil en unos cuantos pasos. Y vamos a ver qué cosas le podemos hacer. O sea, vamos a analizar un poco la estructura. Yo ya aquí eh, tengo configurado Visual Studio Code para que me jale automáticamente la carpeta con solo escribir code punto. Pero si no, ustedes tienen que abrir Visual Studio Code y agregar la carpeta. Aquí ya me abrió Visual Studio Code con todos los archivos, vean, muchísimo más fácil. Más adelante les voy a poner por ahí el complemento que le tienen que instalar. Pero en el caso ahorita ya está listo. Vean qué es lo que tenemos. Le decía que ya tiene creada esta carpeta que en este caso sería Android. Y si observan dentro del Android, aquí ya está App y dentro de App ya está el SRC. Dentro del SRC ya se encuentra el main. Dentro del main ya se encuentra el Java y dentro del Java ya se encuentra el main activity. Que esto, lógicamente, si se recuerdan, es lo que vimos en el ciclo anterior. ¿Okay? Es un main activity que viene de un React Activity y este es el que se encarga de, en ese caso, crear la aplicación. Y de manera interna tiene creado también ya un main activity application que este código ya lo creó automáticamente React. Yo tengo que trabajar en este código. Este nada más es el proceso compilado.
Lógicamente, cuando corra iOS, aquí van a estar todos los archivos de iOS que pueden ser utilizados para ejecutar la aplicación. En No Módulos están todos los módulos que se necesitan, por eso es que es bien pesado, todos los módulos que se necesitan para hacer funcionar cada una de las librerías. Por eso es que ustedes ven aquí un montón de archivos con Node módulos. Y abajo de él están ya los archivos específicos con los cuales vamos a trabajar. Estos que dicen punto son archivos que están ocultos. Lo que más nos interesa a nosotros ver es este que se llama app.js, que es el archivo que al final de cuentas se encarga de ejecutar la aplicación. Hay un app.json que también lo vamos a estar viendo más adelante para qué se utiliza. De hecho, aquí dice el nombre de la aplicación, se llama Noticias, y el nombre con el que aparece, de hecho, también es Noticias. Aquí está el index.js, que este es el que al final de cuentas compila y ejecuta cada uno de los elementos. También está este paquete JSON, que es donde están las librerías. Aquí vamos a ir colocando cada una de las librerías que se van a compilar. Ahorita la única librería que estamos usando es React Native y React, que es la que está instalada actualmente, y así sucesivamente. Quiero que veamos este app.js porque es el que quiero que veamos qué cosas le podemos modificar. Voy a buscar algún texto específico. Veamos en app. Digamos, por aquí había eso que dice Welcome to React Name, creo que es, no sé si es una imagen. Déjeme ver. Todo esto que tenemos acá lo vamos a borrar porque nosotros vamos a construir nuestra propia aplicación. Esa, sí, creo que el encabezado es una imagen. El encabezado sí es una imagen. Si no tenemos ajá, está dentro de... Sí, estos ya son elementos que vienen dentro de la aplicación. Sí, creo que no podríamos modificar nada. Solamente estos textos que supongo que están ahí para cambiar esta pantalla. Por ahí les aparece paso 1, dice, para cambiar esta pantalla, ustedes tienen que realizar este proceso. Entonces, aquí le vamos a poner en español para cambiar esta pantalla. Y lo vamos a dejar así. Lo guardo y ven que automáticamente se cambia acá. Una de las cosas muy interesantes que tiene React cuando estemos trabajando y combinarlo en este caso con Node.js con Node.js y combinarlo con Visual Code es que cada cambio que yo realice dentro de mi aplicación automáticamente se va a refrescar en esta sección y va a ser muchísimo más fácil poder entender cómo funciona todo ese proceso. Pero eso pues por supuesto lo vamos a ver, como les mencionaba, un poquito más adelante de cómo funciona. Pero básicamente eso es lo que se puede hacer acá. ¿Qué es lo que quiero que hagamos antes de empezar a trabajar con nuestra aplicación? Vamos a compilar o vamos a crear una estructura de directorios que nos va a servir para trabajar con los diferentes elementos. Y esta estructura de directorios o esta estructura de carpetas que vamos a crear es como una recomendación para hacer como buenas prácticas al momento de crear nuestro diseño. Para comenzar aquí en la parte de noticias, vamos a crear una nueva carpeta y en esa nueva carpeta le vamos a poner SRC. En ese SRC vamos a poner nuestros códigos fuentes. El archivo principal es este que se llama app.js, que es el que ya vimos que se puede modificar. No se preocupen si no entienden todo este código. Yo voy a tratar de más o menos explicarles la parte básica de lo que corresponde a React Native, pero vamos a crear esta estructura para tener separados los elementos o para tener separados los componentes. En este caso, dentro de SRC, yo voy a crear otra carpeta que se va a llamar assets.
En ese assets vamos a colocar imágenes o vamos a colocar elementos externos, así como lo hacíamos en el caso de Android, que poníamos los recursos en la carpeta res. Aquí lo vamos a hacer en assets. En asset, por ejemplo, en algunos recursos externos, pero igual podemos crear también una carpeta res. Vamos a poner otra que se va a llamar components. Components. Esta carpeta Components, ahí vamos a ir colocando, por ejemplo, las pantallas. Aquí me la creo sobre Assets y Components tiene que estar sobre SRC. Así sería Assets y dentro de Assets, aquí debería de estar así, debería de estar Assets y debería de estar Components. Dentro de Components vamos a ir diseñando cada una de las pantallas. En nuestro caso vamos a hacer dos pantallas, una que sería la parte de login y la otra que sería la parte de listado. Así que en Components vamos a poner esos elementos. También puedo crear dentro de SRC otra carpeta que le vamos a poner libs, donde vamos a poner algunas librerías. Por ejemplo, en el caso nuestro, a través de esa carpeta y vamos a poner las conexiones hacia la API para que le sirva a toda la aplicación. Y también vamos a crear una última carpeta que le vamos a llamar Press, que ahí van a ver recursos como combinaciones de colores o algunas cosas que vamos a hacer al momento de crear nuestra aplicación. Esto nada más con el fin de darle estructura al proyecto. Ya en la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar en el diseño, ya vamos a empezar a estructurar la aplicación. Como les decía, la idea es cambiar todo esto que tenemos acá por un login, por un formulario que me permita crear, en este caso, un login. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque sí necesito explicarles muy bien cómo va a ir la estructura. De hecho, este archivo que tenemos acá lo vamos a borrar por completito. No vamos a tener nada, vamos a empezar desde cero y desde ahí vamos a empezar a colocar cada uno de los elementos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, ¿no? Recuérdense que para que puedan empezar a trabajar con este ejemplo necesitan haber terminado la API, porque la idea es que cuando nos conectemos directamente hacia la API. Pero esto es nada más para que lo incorporen en sus conocimientos y que si se animan a crear aplicaciones móviles, nativas y quieren aprender React Native, vean que no es tan complicado. Sí tienen que llevar un proceso de aprendizaje porque hay una gran cantidad de componentes que se tienen que crear. Pero lo que pretendo ahorita es darle como las bases iniciales para que después ustedes empiecen a desarrollar aplicaciones móviles en este tipo de tecnología. Como les digo, es sumamente bastante el tiempo que se ahorra creando una sola aplicación y compilándolo para las diferentes plataformas. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. El día sábado vamos a continuar siempre con el desarrollo de esta API. Así que los espero el día sábado. Que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, Luke. Feliz tarde. Feliz tarde, Luke.